Revisitemos ahora, en forma análoga a lo que hicimos en la cápsula anterior, el caso 2. El caso 2 teníamos un pulso rectangular en el dominio del tiempo, un canal con ancho de banda limitado, pero de pasabanda plana, vale decir, un filtro ideal. Y habíamos asumido, sin necesariamente saber si es o no lo correcto, de que el filtro adaptado en el receptor es el filtro adaptado al pulso transmitido y por lo tanto se genera un pulso recibido que tiene un aspecto de sinc al cuadrado en la banda pasante del filtro y es cero fuera de esa banda. Es un sinc al cuadrado por el mismo motivo que resulta un sinc al cuadrado en el caso 1, ¿no es cierto? Es el producto de la respuesta de frecuencia del pulso y la respuesta de frecuencia del filtro. Ambos son sinc, por lo tanto esto tiene un aspecto de sinc al cuadrado. Pero por la limitación en ancho de banda se genera un pulso recibido que es similar en una porción a un triángulo, pero que tiene algunas colas que no necesariamente cumplen con el criterio Cereisi, puesto que algunas de estas muestras acá pueden ser distintas de cero. Habíamos también revisado de que el canal, un canal de ancho de banda limitado, tiene una respuesta al impulso parecida a un sinc, pero para ser realizable tenemos que considerar un retardo y un truncado, entonces no es un canal perfectamente ideal, este canal tal cual no es realizable, pero en la práctica siempre se puede retardar suficiente para que el truncado genere un error despreciable. Y bajo esas condiciones habíamos hecho este ejercicio también con 3 pulsos transmitidos que los desglosamos por principio de superposición en la transmisión de 3 pulsos en forma separada. Y lo que vamos a hacer nuevamente es llevarnos esta segunda figura con la transmisión del primer pulso, la convolución con el canal y con el filtro recibido produciendo esta señal recibida, la vamos a llevar a una lámina que tengo preparada acá. Acá tenemos esa figura. Y tengo, al igual como lo hicimos en la cápsula recién pasada con el caso 1, el espectro del pulso transmitido, el espectro del canal y el espectro del filtro adaptado en el receptor y finalmente el espectro del pulso recibido. Ahora, si es que este pulso recibido lo situamos acá en lila y procedemos con el plegado, que es básicamente generar réplicas hacia frecuencias positivas y réplicas hacia frecuencias negativas que ocurren en el momento en que se toman estas muestras de acá. Entonces, ese plegado genera que en estas porciones de aquí no se sumen colas de infinitas réplicas, porque esas colas quedan truncadas, sino que se suben solo algunas pocas que logran entrar a esta porción de frecuencia. Y la consecuencia es que la suma, entonces, debido a estas discontinuidades bruscas, es una suma que no es suave y, desde luego, por lo tanto, es imposible que dentro del intervalo de Nyquist se cumpla el criterio de Ceroisi. Entonces, vemos acá claramente algo que ya en realidad sabíamos, que el caso 2 no necesariamente visualmente cumple con el criterio Ceroisi y ahora podemos justificar con antecedentes de causa con el criterio Ceroisi de Nyquist conocido que efectivamente eso es así. El caso 2 no cumple con el criterio de Ceroisi de Nyquist.